vamos a volver a la mesa. Ayer seguramente en la transmisión de Telemundo Leo, la audiencia pudo verte esbozar unas pinceladas a propósito de las distintas vidas de José Mujica. Vos hablaste de 3 vidas, claro. Vos empezaste a trabajar en tu vida laboral ya desde el 85 para acá, o sea, esa parte la cubriste como periodista, pero además en tus investigaciones periodísticas has visitado especialmente el pasado reciente y el MLN en particular, con lo cual podés hacer un esbozo de cómo ha sido la peripecia de Mujica, y decías que José Mujica lo dividirías en 3 vidas. Hay 3 vidas de José Mujica. Sí, ayer lo decía medio fragmentariamente porque la transmisión requería ir a móviles, eso en Telemundo. Hoy lo escribí en El Observador, pero bueno, lo digo acá. Para mí hay 3 vidas en José Mujica distintas. En su primer vida, Mujica no descreyó de la democracia, así tras un breve periodo que recién lo recordaba Sanguinetti, Caetano y también Posadas, de que trabajó con Erro en el Partido Nacional. Rápidamente se desencanta, el fracaso de la Unidad Popular, que vota muy mal, es clave. Hay esa alianza con Erro y el Partido Socialista que va a un fracaso electoral muy grande, hace que un grupo de gente de la izquierda descrea la democracia y tome las armas. Y uno Sendí, que en fin hay varios, pero uno es Mujica. Sí, ahí es interesante eso de que quizás no lo tenemos tan presente. Mujica participa, digamos, de las elecciones o milita de las elecciones en un triunfo electoral del Partido Nacional, llegando en colegiado al gobierno después de más de 90 años sin que el Partido Nacional, sin que los blancos estuvieran en el poder, y es en ese periodo que él ya se desencanta de eso y se termina yendo con Erro, que era su líder político. De ahí, en un contexto además donde llega a hacer algunos viajes, ¿no? A la URSS, viaja a Cuba y viaja a China, y entonces también tiene ahí un contacto con esos gobiernos, formas de gobierno que estaban del otro lado del muro, si se quiere. Claro. Y ahí apuesta primero por la Unidad Popular, una alianza electoral, pero al no sacar un diputado, descree la democracia, es decir, no es el camino. Con los vientos que soplaban de la Revolución Cubana, que mostraban un ejemplo de, bueno, hay una vía armada rápida para tomar el poder y hacer los cambios que uno quiere hacer. Leo, ¿y te parece que esta de las vidas, ¿no?, que decís de Mujica, esta es de las menos contadas o de las que, si se quiere, durante su vida menos hizo aclaraciones? Y bueno, él de esta vida como integrante del MLN no le gustaba hablar, es decir, como Caetano lo decía. Caetano daba una explicación interesante, ¿no? Decía Caetano, nos dijo recién hace un rato en una entrevista muy interesante, que Mujica no lo hacía por no sentirse dueño de la historia, es decir, no querer con sus opiniones comprometer a la organización o al colectivo. Hablar por los demás. Hablar por los demás, pero no le gustaba hablar, no lo hacía. Acá en Desayunos hubo una entrevista que le hicimos colectivamente, que cuando le hicimos alguna pregunta, está en YouTube, sobre estos temas, sobre cómo evaluaba los efectos de lo que había hecho el MLN para el Uruguay todo, para sus víctimas, para la propia gente que él reclutó, porque él fue uno de los jefes y reclutó gente. Se va por la tangente, o sea, no le respondió la pregunta. O sea, él no se sentía cómodo en ese terreno, el de su primer vida. Lo que pasa es que era muy absolutamente contraria a la de la última vida. Bueno, por un lado eso, por otro lado yo creo que, bueno, el MLN en su revolución cometió crímenes, mató gente inocente, secuestró, tuvo gente secuestrada, tuvo una cárcel del pueblo, en fin, y él, más allá de que él no quería contar las cosas que él había hecho como dirigente la responsabilidad le cabe por lo que hizo la organización y no era un tema que le quedara cómodo. Eso por un lado, esa fue su primer vida, ¿no? La segunda vida es como preso, porque estuvo muchos años preso y acá aparecieron también pinceladas. Caetano nos contó esa anécdota que yo desconocía de ese momento de pérdida de la cordura y esa médica en el hospital militar que dice, bueno, denle para leer y denle una chacra o un terreno para plantar, que eso lo puede salvar, y que finalmente lo logra. Eso lo trae a la realidad de vuelta. Igual en este punto, Leo, perdona que te interrumpa, es importante eso porque además las condiciones de reclusión de Mujica eran extremadamente inhumanas. Inhumanas y con la condición de rehén, ¿no? Que la dictadura había elegido rehenes hombres, rehenes mujeres, eran gente que sería ejecutada si volvían a haber acciones de la guerrilla. 11 años estamos hablando en esas condiciones, ¿no? Son 12 años, por eso lo digo que es otra vida.
Otra vida de la cual tampoco le gustaba hablar mucho, porque él tenía eso que también ha aparecido hoy, de tratar de surcir el pasado, de que no se cobraran cuentas. Entonces tampoco hablaba tanto de esta segunda vida, es decir, no era su tema preferido tampoco. En este libro que coordinó Gerardo Caetano, que se llama José Mujica, Otros Mundos Posibles, tiene un momento donde Mujica se expresa sobre eso, hablando de, bueno, los rehenes de la dictadura, como él, Mauricio Rosenkopf y el Eleuterio Fernández Huidobro, o sea, estaban aparte, no eran los únicos rehenes de la dictadura, pero ellos O sea, tres estaban juntos. el sistema implicaba que mientras la mayoría de los tupamaros que estaban presos estaban en el penal de Libertad, habían pasado por un cuartel que era donde la pasaban peor, que había torturas, todo, en algún momento los mandaban al penal de Libertad, donde la familia sabía que estaban, donde se avisaba, donde quedaban de algún modo legalizada no es la palabra, pero blanqueada su situación. Es decir, estás acá, la familia sabe, hay visitas, ¿no? Ellos no, los rehenes no iban ahí, sino que rotaban permanentemente todos esos años, toda esa década, más de una década, rotaban de unidad militar en unidad militar en condiciones mucho peores. Es que si nos detenemos en esa vida de Mujica, ¿no? Y si... En la cárcel había una vida social también, entre los presos, esto no, estaban aislados, no conocían las noticias que ocurrían, no sabían nada. No, por eso, y es inimaginable pensar que viene la tercera vida, ¿no? Bueno. Si nos detenemos en esa, realmente es ahí donde entra este guión de película. Pero Nico quería leer algo que decía sobre eso. Él mismo cuenta eso, que estuvo 7 años sin leer y que cuando ya estaba medio chiflado, más de lo normal, los militares lo dejaron leer nuevamente. Dice, eso me salvó. Cuando lo dejaron leer, solo ciencias naturales. Pero lo interesante, me parecía que aparecía en el libro, es que en alguna de las entrevistas que están recogidas en este libro, él recuerda que en las visitas al penal que en los últimos años le hacía su madre, Lucy Cordano, y ella le insistía, no, mijo, el socialismo no es posible porque el hombre es un animal egoísta. Y entonces, cuando él sale de la cárcel, se reencuentra, digamos, con los textos de humanidades, que a los que no había tenido contacto cuando estaba preso, precisamente, porque un tiempo no lo dejaron leer y en el otro tiempo solo podía leer física, biología, etc. Y ahí es cuando empieza a leer antropología y ahí es cuando empieza a interiorizarse de la obra de Daniel Vidart y de Renzo Pi Ugarte. Y ese Mujica que habla tanto de la antropología y en este último tiempo lo hemos escuchado muchas veces hacer esas referencias, tiene en parte su nacimiento ahí, que es parte de las lecturas a las que se aboca, reencontrándose de alguna forma con las humanidades y en parte también por eso que le decía su madre en la cárcel cuando intentaba tratar de comprender cómo se comporta el hombre de manera colectiva. Buena puntería, Mujica, porque en mi vida periodística, que uno como periodista tiene el privilegio de poder hablar con mucha gente interesante, Vidart y Pi Ugarte han sido de las personas más fascinantes que he conocido como periodista, y bueno, Mujica los adoptó como amigos, o se hicieron amigos, o eran amigos, y los leía y los cultivaba. La tercera vida de Mujica es la más interesante. Es cuando sale de la cárcel en el 85. Es verdad lo que decía Nico, con muchas dudas. En el Frente Amplio mismo había muchas dudas si dejarlos entrar o no al Frente Amplio. Recién hablaba Lescano del PDC. El PDC fue firme opositor a que entraran al Frente Amplio. No querían saber nada con que estuvieran adentro del Frente Amplio. Era un riesgo político. Era un riesgo y había una sospecha de realmente cuál era la convicción democrática que tenían. Pero Mujica, desde que es electo diputado, empieza a construir una carrera que claramente es de apuesta por la democracia, no hay ninguna duda. Empieza siendo aquel diputado... Que llegaban a la Vespa. Claro, que llegaban a la Vespa, medio loco, despeinado. Pero ahora Sanguinetti acaba de contarnos que en el primer discurso cuando se está retirando, Mujica no tenía ninguna necesidad y le dijo, mire, presidente, que estamos con usted, lo acaba de contar Sanguinetti, al asumir. No, era su segunda presidencia. Claro, él es electo. Es un poco, pero él es electo. Claro, él es electo en el 94, digamos, en la asunción de Sanguinetti para la segunda presidencia en el 95. Exacto. Senador, ministro, y luego gana la presidencia en un balotaje con la calle Herrera. La presidencia de Mujica puede ser evaluada de muy diversas maneras, ¿no? Es decir, en los resultados, el salario real subió, el país creció. Mejoró la pobreza. Bajó mucho la pobreza. Se aprobaron algunas leyes que no eran a su impulso, pero sí las respetó, algunas leyes muy destacadas. A sus dotes como orador excepcional y como comunicador,
en la presidencia le sumó el manejo de los golpes de efecto, porque era cada nuevo proyecto era algo más, Claro. la marihuana, traer gente de Guantánamo, Sí, el traer mundo las entero familias mirando para Siles. acá. Exacto, el mundo entero empezó a prestar atención a Uruguay. La despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, Sí, sí. hubo muchas. ¿Y qué rol jugó, cómo era él y la llegada que tenía al interior, que el Frente Amplio haya obtenido también una mejora votación Bueno, él en todo el cultivó país? siempre primero su manera de hablar, de comunicar, llegaba al interior, porque hablaba como decía, lo dijo alguien hoy, no hablaba como los políticos, hablaba como alguien de... Como la gente. Como la gente. Porque ahí al Frente tenía un desafío muy grande, que era llegar a lugares tradicionalmente blancos y colorados. Exacto, él mandaba los cassettes a todas las radios del interior, permanentemente cultivó tenía gente que hacía esos cassettes, que los llevaba, que los enviaba. Es decir, hubo un trabajo... Un manejo de marketing total, avanzado. Total. Pero más allá de lo que me interesa a mí para unir con el Mujica 1 y el Mujica 2, es que más allá de que su presencia, porque en los debes que está, él anunció que iba a reformar la educación, lo dijo en el Parlamento el famoso educación, se quedó por el camino. Es verdad que fundó la UTEC, que es una cosa importante, pero no logró cambiar la educación. No logró también otro tema que los obsesionaba, lo mismo que a Fernández Huidobro, que es el de la burocracia, el del Estado ineficiente, el mal gasto público, tampoco logró mejorar en eso. O sea, es una presidencia con luces y sombras, como han sido Bueno, todas el tema Pluna, gran escándalo. Bueno, lo de Pluna ni que hablar, con un episodio bochornoso, ¿no? Como aquel remate inventado que termina con Lorenzo procesado, seguramente para tapar a Mujica, porque Mujica lo había llamado a Lorenzo y Lorenzo... Y Caloya, ¿no? También. Y Caloya. O sea, tú precisas con luces y sombras, pero a lo que voy para unir con el Mujica 1 y 2, es que fue en lo que es la calidad democrática del Uruguay. El Uruguay no perdió calidad democrática, el Uruguay se mantuvo el Uruguay de siempre. Mujica claramente demostró ahí que había cambiado, es decir, que era un demócrata a carta cabal. O sea, para algunos no lo tenía que demostrar. Como acaba de decir Posadas, algunos nunca le van a creer y van a seguir aferrados a que fue un guerrillero violentista. Pero en los hechos acá hubo una apuesta por la democracia que Mujica la mantuvo siempre hasta el final. O sea, había cambiado. Quizás por sus propias enseñanzas como Mujica 1 y Mujica 2 lo llevaron a ser el Mujica 3, el Mujica que creyó en la democracia y que en los últimos tiempos redobló la apuesta con todos estos gestos que hemos venido hablando, de tender puentes, de buscar la convivencia, de que esa democracia funcione mejor y no funcione en sectas o con una grieta. Lo tuvo muy presente y para eso trabajó en el último tiempo, sin dejar de trabajar por el Frente Amplio, porque la última campaña él fue decisivo para que Orsi sea presidente. Pero una cosa no quita la otra. Siguió haciendo el trabajo por el Frente, por el MPP, que lo llevó a esa votación arrasadora, pero tendiendo puentes y siendo casi el único en el Frente que tenía esa permanente intención de zanjar, Incluso con algunas metidas de pata, con algunos idos y vueltas con Cose, incómodos, ¿no? Bueno, es que él por eso fue decisivo, porque él cuando Cose amenazó a Orsi, él la mató a Cose. Es decir, él seguía siendo el político hábil. Que eso es parte de la democracia, la competencia electoral también, ¿no? Exacto. Vamos a volver un minuto a la huella